Mateo, hermano, capítulo 6. Capítulo 6, si no vamos a poner de pie. Vamos a leer un solo versículo. Sabemos que este es el Padre nuestro que Dios nos dejó como ejemplo, no para repetición. Y cómo debemos de hacerlo, nos dice cada pase cómo debe de ser nuestro corazón en cuanto al Padre nuestro, ¿verdad? Un ejemplo. Pero no vamos a hablar de eso, yo voy a hablar de otra cosa. Mire lo que dice el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Qué interesante, hermano, es que todos quisiéramos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué casa debo de comprar? ¿A qué iglesia debo de ir? ¿Qué debo de estudiar? ¿Con quién me debo de casar? Todos quisiéramos, ¿verdad? En las mínimas cosas te preguntamos, Señor, ¿debo de hacerlo? Si tomamos a Dios en cuenta, si tomamos a Dios en cuenta, porque aquí este versículo nos enseña, venga tu reino. Está diciendo, tú eres el que manda. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, no importa lo que yo vivo aquí en la tierra, ni qué tan valioso sea, así como tú reinas y mandas allá, sea aquí. ¿Será así que son? Así será la voluntad de Dios para nosotros. Así le pedimos. Vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, que estás en los cielos y en todo lugar, tú que haces llover para buenos y para malos, Señor, y que cuidas de todo, Señor, nada se te escapa. En esta tarde que acá, ya oscuras, Señor, queremos que nos hables una vez más y nos hagas meditar en qué tan importante, Señor, es que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, ya que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que tu voluntad se llevara en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos salimos de tu voluntad y empezamos a hacer nuestra voluntad? Lo decimos de labios, pero de corazón muchas veces no. Ayúdanos, Señor, a entender esta tarde y empezar a poner en nuestro corazón ser tu voluntad, aún en los mínimos detalles de nuestra vida, así como en el cielo, aquí en la tierra. Quédate con nosotros, ayuda a tus siervos, bendice los más, estos que estarán con los niños. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Aquí en este capítulo, hermano, de Mateo, habla de cómo Jesús instruye acerca de cómo orar. Es una escena donde usted y yo podemos ver y me puedo imaginar a Jesús, ¿verdad? Diciéndoles, así deben de orar. Diciéndoles, y oraréis así al Padre, y de esta manera el Padre será santificado y, y su reino se cumplirá en la tierra. Me imagino yo en esos momentos la actitud que tenían ellos. Me lo imagino imaginándose, Señor, esa es la manera que tenemos que vivir, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Carlos no puede estar entrando y saliendo. Siéntese, Carlos, por favor. Me imagino que ellos estaban pensando el nombre de Dios debe de ser honrado. ¿Y cómo? Mostrando, como dice aquí en este pasaje, venga tu reino. A un rey, hermano, se le honra. Hay reinados donde la gente no puede ver al rey de cabeza, de frente, anda con la cabeza agachado. Eh, la, la, la reina Esther, hermano, tenía que apuntarle para poder entrar hasta el reino con él. Y si le permitía, la dejaba pasar. Si no, no. Ese es un rey. Cuando dice aquí, venga tu reino, hermano, es porque lo que escribió en su palabra, que esa fue su voluntad, la voluntad escrita está en la Biblia. La voluntad para cada persona en el mundo ya está escrita. Hay voluntades que se van a cumplir. Hay voluntades que ya se cumplieron. Y una de las voluntades es que nuestro Cristo regrese un día y toque la trompeta en el aire. Y usted y yo, por la voluntad de Dios, que somos salvos,
vayamos a la eternidad con Él. Otra voluntad es que vuelva y venga una vez más Jesús y venga en el caballo blanco y venga con la voluntad de Dios a acabar con la maldad. Son voluntades que se van a cumplir. Y de esas solamente una nos toca cuando toque la trompeta. Pero hay otras voluntades que usted y yo debemos de cumplir. Y debe de hacernos la pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Estoy haciendo la voluntad del Rey? Qué bueno que usted está aquí. La voluntad de Dios es que usted viniera hoy acá. Y usted decidió quedar o decidió regresar. La voluntad de Dios es que nadie deje de asistir a los servicios de Él, a escuchar su palabra. Así es que aquí podemos ver, hermano, que Dios o mismo Jesús les estaba diciendo que se haga la voluntad de Dios. Primero, hermano, para conocer la voluntad de Dios es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Dice la Biblia y la historia, hermano, que cuando Él estaba en el Getsemaní, en aquel momento, hermano, más difícil de Jesús. El más difícil porque hubo muchos difíciles, pero el más difícil dice la Biblia que Él se postró y empezó hincado y a orar y a interceder. Y dice que salían sudor como sangre. Y no por preocupado, hermano, por Él, porque lo que estaba haciendo Jesús es dando su vida. No se la podían quitar, pero estaba sudando por usted y por mí, para que usted y yo hiciéramos la voluntad de Dios y alcanzáramos todos los propósitos que tiene para nuestra vida. Pero dentro de eso, cuando estaba orando ahí, hubo una debilidad y nos la dejó de ejemplo. Y dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y cómo dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el ejemplo más grande que nos dejó el Salvador, que se hiciera la voluntad. Se trata, hermano, de que se cumpla la voluntad de Dios en cada miembro de la iglesia local, en cualquier grupo de personas que se junte, en un matrimonio, en una familia, en unos hijos. Eso es lo que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, debe de buscar, hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste y requiera lo que requiera. A Cristo le costó. Dijo, hágase tu voluntad. Porque sabía que iba a pasar a ese tormento en el Calvario. Un dolor inmenso. Un abandono de Dios por el pecado de todo el mundo. Y Él decidió hacer la voluntad. Ahora, es individual. La voluntad de Dios es individual. Yo decido, mi esposa y yo, ella y yo tengo que decidir hacer mi voluntad y ella su voluntad de Dios para su vida. Algunas van a ser como matrimonio, igual porque somos una carne, pero otras no. Otras son para ellas ciertas, en particulares como mujer y a mí como hombre, voluntad. Y Dios quiere que usted estemos haciendo su voluntad. Dios quiere que usted y yo hagamos en nuestra mente y en nuestro corazón y con nuestro cuerpo la voluntad de Él. Eso es lo que quiere. Antes que nada, hermano, antes que cualquier otra cosa, estaba pidiendo que se hiciera su voluntad de Dios. Y muchas veces, hermano, estamos orando usted y yo. Señor, dame esto, dame aquello. Señor, permíteme esto. Señor, concédeme esto. Señor, sáname aquí. Señor, prospérame aquí. Señor, haz todo. Sí. Y así. Pero mire lo que dice el pasaje aquí. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros ¿qué?
Todavía no estaba pidiendo nada, hermano, pero lo primero que estaba diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Y pareciera que cuando oramos, Señor, haz mi voluntad. Haz lo que yo quiero. Señor, haz. Haz. Señores, si es tu voluntad que hoy sea mi último día, que este día yo te glorifique a ti como tú te lo mereces, haciendo yo tu voluntad. Y no pensamos en eso, ni meditamos en la muerte, ni nos pasa por aquí. Pero no se puede imaginar usted que estamos tan cerquitas. Podemos morir en cualquier segundo. Nuestra vida está a diario, hermano, en un hilo. Usted y yo podemos tener un ataque del corazón y se acabó. Nos fulmina. Nos puede dar un cáncer, hermano, fulminante. Nos pueden atropellar, nos pueden dar un balazo. Se acabó nuestra vida. Nos puede dar una gripa y morir, como la gente que murió en el pasado con la pandemia. Murió así. Y deberíamos de estar constantemente diciéndole al Señor, haga tu voluntad en mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros andamos haciendo nuestra voluntad y no la de Él? Si queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, hermano, el siervo perfecto nos enseñó cómo. Va a costar. Va a costar hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es morir. ¿Me está escuchando? Es morir a mí. Es decir, Señor, no importa mis deseos, no importa mi agenda, no importa mis pensamientos, no importa mis deseos, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, no importa mi familia, no importa mis hijos, importa lo que tú quieras que yo haga para ti. Esa es la voluntad. En otro pasaje dice, el que no dejare padre, madre, ni hijos, ni hijas, no es digno de ser ¿qué? Porque Él quiere que primero usted y yo hagamos la voluntad de Él. Amén. Es dolorosa. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que, hermano, la manera de que usted y yo podamos conocer la voluntad de Dios es a través de la oración. Conocer, Señor, en una expresión de, Señor, dime cuál es tu voluntad. ¿Cómo lo puedo hacer? Señor? Mire, y el apóstol Pablo, uno se puede decir, uno de los más grandes apóstoles, sintió lo mismo, pensó lo mismo, e hizo lo mismo, porque dijo, y todo aquello que yo he conseguido lo considero como basura para hacer tu voluntad. El hombre que superó a Gamaliel, aquel hombre tan inteligente, hermano, él lo superó y decidió dejar todo eso para hacer la voluntad de Dios. Y cuando iba a Damasco, iba a agarrar cristianos, hermano, y meterlos a la cárcel. Y Dios le habló y dijo, heme aquí, ¿qué quieres que haga? O sea, dime tu voluntad y lo voy a hacer. Le costó. Cuesta la voluntad. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que cuesta es decir, no viva yo, sino que tú vivas. Mire lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 6, hermano. Efesios capítulo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la ¿qué? La voluntad de Efesios 6:6. Hermano, primeramente Jesús nos mostró cómo usted y yo debemos de conocer la voluntad, es a través de la oración, diciéndole, Señor, hágase tu voluntad en oración, en oración. Aquí Pablo nos está diciendo, no solamente tienes que orar haciéndolo, pidiendo en oración, sino también de corazón, de corazón, de corazón.
Cuando uno dice, yo quiero hacer las cosas de corazón, hermano, yo lo voy a hacer sin que importe mi persona, no importe nadie, porque lo estoy haciendo de todo corazón. Sinceramente te digo que me pertenece de todo corazón. Sinceramente le estoy diciendo que lo quise y fue de corazón. Oh, yo te amo con todo mi corazón, es de toda entrega. Pablo así lo dijo, y lo dijo y lo expresó, hermano, que él quería hacer la voluntad de Dios, no solamente de palabra, sino de corazón. Y cada vez que usted y yo le digamos en oración, Señor, hágase tu voluntad, no tiene que ser de palabra únicamente, sino de todo corazón. Y decirle, Señor, la quiero hacer de todo corazón. Quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida de todo corazón, Señor. Hay un pasaje que dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Quiere decir que el centro de tu vida, hermano, y mi vida debe de ser la voluntad. Agradar a Dios. Vivir de acuerdo como Él quiere. Hacer lo que Él quiere. Así que se requiere la voluntad. Para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, requiere orar y pedirle al Señor hacer la voluntad y también decir y hacerla de corazón. Eso implica, hermano, que tiene que ser una motivación hasta la muerte, hermano. Que no tiene que haber otra agenda, que no debe de importar tu propia voluntad, ni tus deseos, ni tus propios anhelos, ni tus propias esperanzas, ni tus sueños, ni tus planes. Nada, hermano, ninguna visión, sino tu voluntad, Señor, y no la mía. Es por eso, hermano, que usted y yo debemos de comprender cuando un misionero junto con su esposa y sus hijos se van a un país que no conocen y van sin dominar el idioma, hermano, y a veces con escasos recursos se van, hermano, porque van a hacer la voluntad de quién. Sin importar. Y si Él dice que haga su voluntad, Él les va a proveer. Él les va a proveer. Y les provee. No tienen lo que quieren, pero están haciendo la voluntad de Dios. Y Dios les provee para lo que necesitan. Así que si tú quieres tener una seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, no solamente lo tienes que pedir en oración, sino también le tienes que decir con el corazón y dejar tus anhelos y tus sueños a un lado. A un lado. El apóstol Pablo así lo deseó. Mire, vaya conmigo. Capítulo 15, por favor, de Romanos, versículo 10. No, es capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Aquí Pablo yendo a Roma y mire lo que dice el versículo 10 ahí. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ¿qué? A vosotros. Mire, hermano, él ya estaba orando y lo estaba pidiendo de corazón y pidiendo, Señor, que este viaje yo llegue porque Dios quiere que lo haga, porque es la voluntad de Dios. Bueno, es muy fácil distraerse de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Yo he conocido a muchos jóvenes, hermano, que han entrado al colegio bíblico y dicen, no, yo voy a entrar al colegio bíblico porque la voluntad de Dios es que yo estudie en un colegio. Y sí es cierto. Lo está haciendo de corazón y lo está haciendo la voluntad de Dios, hermano. Pero en el camino algo se atravesó. Algo se atravesó. Y fue que no siguió orando y poniendo su corazón a que se lleve la voluntad de Dios en su vida. El plan de Dios. Y termina algunos el colegio, hermano, y sí hicieron la voluntad de Dios, terminaron el colegio, terminaron sus 4 años, pero la voluntad de Dios no es para que esté sentado. La voluntad de Dios no quiere tener un montón de letrados aquí de conocimiento de la palabra, sino quiere que todos estén trabajando a la voluntad de Dios. ¿Me está conmigo, hermano? Y una de las voluntades de Dios dice, ¿y hacer qué? Discípulo. Y debiendo ser maestro,
No puedo más que hablarles como niños. Dios quiere que si te capacita para que estés ahí, hermano, tú hagas la voluntad de Dios y no solamente el colegio, pero te desvías. Pablo está orando aquí para que yo llegue a lo que quiere Dios en mi vida. Ciertamente algunos dan el acierto y encuentran, hermano, la voluntad de Dios para su vida en el colegio o en un matrimonio, pero se desvían, hermano, porque no siguieron buscando en oración y de corazón llegar, escuche, a la voluntad, a la voluntad de Dios. Y ese sentir, hermano, lo tenía también ahí en Colosenses. Pablo, si va conmigo, Colosenses 4, mire lo que dice Colosenses 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios, ¿qué? Quiere. Pablo intercediendo por otros para que la voluntad de Dios se lleve por ellos y Epafras también, hermano. Así debemos de orar, hermano, en la voluntad de Dios, que Señor, este muchacho que está estudiando, Señor, que este matrimonio que se casó, que haga la voluntad de Dios, que no se desvíe de lo que Dios tiene en las clases que están empezando ustedes con el hermano Israel. Señor, que no se desvíen y lleguen a la voluntad de Dios, porque no es casualidad que el hermano esté dando esa clase. No es casualidad que cada maestro se prepare y esté enseñando a tus hijos que se lleve de acuerdo a la voluntad de Dios en los corazones de ellos lo que Dios quiere. Y esa es la voluntad de Dios, que estemos orando los unos por los otros. Y Pedro tenía el mismo sentir. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Ya está ahí? Versículo 1 en adelante, mire lo que dice la Biblia. Hablando del sufrimiento de Cristo y que deberíamos decir, seguir su ejemplo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y mire lo que dice Pedro acerca de él. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la qué. Hermano, es muy fácil desviarse de la voluntad de Dios. Escuche, hermano, es bien fácil. Lo puede estar aquí dentro de nuestro cuerpo, las concupiscencias, el mundo que nos llama, el diablo que quiere desviarnos. ¿Se acuerda cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo 40 días y 40 noches? Lo quería desviar de la voluntad. Y lo probó. Y el Señor, usted y yo, hermano, vamos a ser tentados, ya sea por el mundo, ya sea por nuestras concupiscencias, por nuestras debilidades, y podemos desviarnos de la voluntad de Dios. Y quizás hay alguno aquí que está desviado de la voluntad de Dios, que no ha cumplido. Un día le prometió, le dijo, yo, Señor, me voy a entregar a mi familia, voy a criar hijos para ti, Señor. Y está desviado. Está desviado. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que, como dijo Juan, seré yo? ¿Quién será? ¿Seré yo el que me estoy desviando? No es tarde para que retomes el camino, hermano. Y le vuelvas a decir, Señor, te ruego que así como un día tuve ese fuego, ese deseo de hacer tu voluntad, lo vuelva a tener, Señor. Te ruego, Señor, que de corazón tome otra vez mi camino y vuelva a caminar contigo, Señor, y ande como los primeros días. Allá en Apocalipsis le habla el Señor a la iglesia de Éfeso, si tengo algo contra ti, ¿qué has qué? ¿Dejado qué? Tu primer amor.
Y así hay que se olvidar y se hace una costumbre sin hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Religión. A eso le llaman. Porque están haciendo algo por tradición, no por convicción y con decisión de hacer la voluntad de Dios. Y debemos de tener cuidado de eso, que a veces nos volvimos religiosos y no hacemos la voluntad de Dios. Simplemente llegamos a una tradición. Venimos, cumplimos. Ya cumplí. Hey, Señor, ya cumplí. Ya fui a tu iglesia. Hey, Señor, ya leí la Biblia. Oh, Señor, ya. Pero no hay avance. No hay crecimiento. No hay fuego. No hay amor. Es como el matrimonio. Muchas veces la esposa nos llama, hey, ¿qué pasó? Que no, tu voluntad era amarme, cuidarme, chiquearme, proveerme, hacerme feliz. ¿Me entiende, hermano? Ya no era tu voluntad esa, no me lo prometiste y me dijiste de corazón hasta que la muerte nos separe. Tenemos un enfriamiento. Y Dios, hey, ¿qué pasó? ¿Que no me diste? ¿Que no soy tu Señor? ¿Que no soy tu Rey? ¿Que no soy tu Salvador? ¿Que no me prometiste que ibas a hacer la voluntad de Dios? Mi voluntad. Así como en el cielo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque es individual. No es en todos. Como iglesia podemos hacer la voluntad de Dios. Como iglesia. Pero personalmente es lo importante. Así que meditemos, hermano. Y poner como base hacer la voluntad de Dios, no solamente de palabras, sino de corazón. Y cueste lo que cueste, las medidas que se tengan que llevar a cabo, las haga en su vida, hermano. Mientras aún nosotros nos aferremos a nuestra voluntad, hermano, a nuestra agenda, a nuestros planes, a nuestras ambiciones, a nuestros propósitos, hermano, habrá un conflicto entre usted y Dios, entre Dios y yo, y no se va a hacer la voluntad de Dios en su vida, ni la suya, porque al fin y al cabo, escucha, se va a llevar a cabo la voluntad de Dios, queramos o no, que a nadie le gana al Señor. Entonces, permítale a Dios, hermano, que se lleve a cabo la voluntad de Él en su vida. Y eso es personal, eso es personal. Ahora yo le quiero enseñar unas cuantas voluntades que usted puede hacer y que conforme usted vaya creciendo, las vaya haciendo. Una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador, hermano, Él nos llena de su Espíritu Santo y nos guía para hacer la voluntad de Dios. Si usted no es salvo, nunca va a hacer la voluntad de Dios. Si usted no es salvo. Si usted está batallando hace todo lo posible y se frustra y se enfada y se siente amargado y no llega a ser feliz en las cosas de Dios, hermano, quizás usted no es salvo. Pero si usted es salvo, el Espíritu Santo le está diciendo que hacer la voluntad. Agrada a Dios. Dios no oculta su voluntad para cada uno de nosotros. Él nos la revela. ¿Y cómo fue cuando la reveló? A través de la palabra de Dios. Él nos la reveló a través de la palabra de Dios. Mire, y hace ratito, ¿qué no habrá? Dijo el hermano Isaac. Aquí, ¿qué pasó? En ese lapso de que niños se paran y dicen gracias a Dios y gracias a Dios porque me dio esto y gracias porque estoy aquí, gracias por mi papá, gracias por mi perro y gracias por cualquier cosa. Viene un lapso, hermano, donde llega a 10, 12 años y se acabó. ¿Y qué se dice de adulto? Ni siquiera quiere levantar la mano. Ni se acuerda que todo lo que tiene es gracias a quién. ¿A quién, hermano? Y una de las voluntades de Dios es que usted y yo seamos, que usted y yo seamos agradecidos. Y muchas veces no hacemos la voluntad de Dios.
Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, hermano. Desde esos pequeños detalles, hermano, nos empezamos a dar cuenta que usted y yo andamos fuera de la voluntad de Dios. Desde esos pequeños detalles, hermano. Mire lo que dice. ¿Ya está ahí? 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la, ¿se fija, hermano? ¿Se está dando cuenta? En un pequeño detalle, hermano, tan sencillo como levantar la mano y decir, hey, yo quiero darle gracias a Dios. Y muchas veces, hermano, por no enfrentar algún comentario, una risa o una burla, o porque no me vean parado, porque me da vergüenza. Ay, no, no, qué vergüenza. De yo, dejamos de hacer qué. ¿Cómo puede empezar a hacer la voluntad de Dios? Dele gracias donde quiera. Se asombra la gente, hermano, que cuando usted y yo vamos a un restaurante, hermano, y usted, y algunos se están perdiendo, en algunos cristianos se está perdiendo, hermano. Se asombra la gente que están sirviendo y nosotros estamos agachados la cabeza, dándole gracias por eso. ¿Está conmigo? Pero algunos, por vergüenza de no hacer la voluntad de quién, ni siquiera en lo público. Ahora, entre cristianos. Triste. Y nos preguntamos, yo estoy haciendo decimos, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Debemos de hacer la voluntad de Dios, no solamente en dándole gracias a Dios en todo momento, hermano. Porque dice este pasaje, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, ¿qué? Y es para nosotros, es de beneficio para nosotros, hermano. Dios se agrada que usted haga su voluntad. Él es glorificado, es alabado, hermano. No necesitamos andarnos moviendo y hacer un ruidajo y música como algunos lugares, hermano. Simplemente gracias, Señor. A ti sea la gloria por este alimento. Gracias, Señor, porque hoy estoy en la iglesia, me mantuve aquí, me quería ir a dormir, pero Señor, hice tu voluntad, luché contra mis sueños, luché contra mi flojera y hoy me quedé en tu casa. Gracias, Señor, porque me diste las fuerzas para venir a tu casa y aquí estoy dándole gracias a Dios, hermano, porque pude romper la pereza. Y esa es la voluntad de Dios. Otra voluntad de Dios, hermano, acompáñeme allá en Primera de Pedro, capítulo 2. Que usted la puede practicar y hacer y hacerlo un hábito que glorifique a Dios con él. Y no, hermano, y Pablo, Jesús nos lo mojó ¿cómo? A través de la oración. Y también nos enseñó que tiene que ser de corazón. De corazón. Capítulo 1, versículo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, perdón. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, ¿qué? Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿qué? Insensatos. Hermano, un bien. Un bien. Un bien, ¿sabes qué es, hermano? Es a una persona darle un beneficio, darle algo. Eso es un bien. Si yo agarro aquí un billete y le doy un billete de $100, pero un bien agradable al Señor, hermano, es ¿sí? Hablarle a la gente. Le estoy haciendo mucho bien. Le estoy hablando de lo que no se puede comprar. Estoy hablando de la gracia de Dios. Estoy hablando, hermano, de aquello que solamente Dios puede dar la salvación. Dice la Biblia aquí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué importante es, hermano, es hacer bien. Yo puedo beneficiar a alguien con $1, pero nada le sirve, se le va a acabar. Lo va a gastar. A menos que sea coleccionista y lo tenga guardado. Pero yo no creo. Usted le da a un niño $1 y va con la mano a lupa y compra todos los dulces que puede. ¿Verdad? Y algunos de ustedes también, ya grandes. Y no me piden porque me da vergüenza con el pastor. Algunos niños llegan y me piden, pastor, ¿tiene $1? Pero un bien, hermano, es aquello que usted le va a dar a alguien que no lo puede cambiar. Es hablar de ti. También, Señor, quiere, hermano, que su voluntad se lleve también en nuestra vida. Y eso es personal. Y eso es bien importante. Regresemos ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Y Dios quiere que se lo pidas en oración y que le digas con el corazón, sí, Señor, lo quiero hacer, ayúdame a cumplirlo. De todo corazón te lo pido y de todo corazón lo quiero hacer, Señor. Mire, otra voluntad de Dios para tu vida, hermano. Capítulo 4, versículo 3. ¿Ya está ahí? Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. La fornicación, hermano, no está hablando de fornicación física. Fornicación es cuando, y se aplica esta palabra, cuando un hombre va con otra mujer que no es su esposa, está fornicando. También se lleva a cabo con los jóvenes cuando pierden su virginidad, que le llama también. Pero la aplicación aquí es cuando un hombre o una mujer adultera, le fallan. La fornicación, hermano, aquí se aplica así. Que usted y yo no debemos de andar adulterando la palabra de Dios. No debemos andarnos viendo a cosas que nos perjudican para nuestra salud. A esto se refiere. O sea, que estamos engañando al Señor como un adúltero engaña a su esposa. ¿Me está escuchando? A eso se refiere ahí. Que usted y yo debemos mantenernos en santidad, como dice en Hebreos también, que el matrimonio sea sin mancha y sin arruga. Así, limpios, puros ante la presencia de Dios, ninguna palabra torpe, ningún mal pensamiento, hermano, y para eso yo necesitamos decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero santificar mi vida, Señor. Yo tengo lleno de pensamientos, malos pensamientos en mi corazón. Y, Señor, soy malo, Señor. Tengo un corazón. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y de corazón te lo pido. Y Él lo va a empezar a hacer. Lo va a empezar a hacer. Y eso, hermano, se va a empezar a notar en tu corazón, se va a notar en tu vida. Y vas a empezarte a apartar de aquello que te contamina. Porque quieres hacer la voluntad de Dios, que es tu santificación. Y la voluntad de Dios se puede conocer, hermano. La palabra del Señor nos la enseña. No está oculta. El Espíritu Santo te redarguye a ti y a mí, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Si algo quiere el Espíritu Santo, hermano, dice que Él intercede por ti, por mí, y dice, Abba, Padre, ayúdales, Señor. Ayúdales a que hagan tu voluntad, Señor, que caminen dignos y glorifiquen tu nombre, que te glorifiquen con sus vidas. Y va conmigo a Romanos capítulo 12, perdón. Y no solamente el Espíritu Santo, sino tu conciencia, hermano, tu mente. Dios quiere que allí en tu mente, que es parte de tu corazón, entienda esto. Mire lo que dice el versículo 1. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice la condición que tenemos que hacer para eso. Dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? ¿Voluntad de quién? De Dios, agradable y qué? Perfecto. O sea, Dios nos dice, hey, ¿quieres hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Tienes que poner tu razonamiento, escuchando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guíe y no te conformes a este mundo. Es por eso, hermano, que muchos de nosotros no vivimos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos distraídos con el mundo. Nuestra mente está allá y no está con el Señor, con el Señor. Y usted y yo debemos de tomar esta decisión. ¿Para qué, hermano? Para hacer la voluntad de quién? De Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos una mente renovada, una mente que Dios nos va a poner, porque la tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos porque está entretenida, hermano, en otras cosas, en el mundo, en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestras ambiciones, y no en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos esa mente, hermano, empezamos a conocer la voluntad de Dios. Empezamos a decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, lo que tú digas, y es personal. Pero muchos venimos a la iglesia, es más, y buscamos en la Biblia, dame la voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Buena cosa pide, pero falta el corazón, falta tu mente, falta que tus ambiciones, tus deseos, tus planes, te entregues al Señor y digas, Señor, que ya no sean estos que llevan mi vida, sean tú. ¿Cómo podemos lograrlo? Vaya Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es que? ¿Cómo podemos lograrlo, hermano? Sabiendo que lo que estamos pidiendo es lo bueno. Y si no lo hacemos, estamos pecando. El no hacer la voluntad de Dios, hermano, es pecado. Desobedecer a Dios, es pecado. Tiene un plan para tu vida y para mi vida. Él quiere que tú y yo tomemos decisiones correctas, hermano. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es decirle, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y vamos a conocer más, vamos a ver más maravillas del Señor en tu vida, joven, en tu vida, esposa, esposo. Pero muchos tenemos planes y en nuestra agenda no está Él, no está Él. Y Dios dice, ponme ahí. Y no solamente lo escriba, sino hazlo de corazón. ¿Cómo quiere llevar su vida, hermano? ¿A su voluntad o a la voluntad de Dios? Vamos a orar. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al frente? ¿Por qué no pasa acá al estrado y se pone a cuentas con Dios y le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, he hecho planes todos estos tiempos. He pensado que estaba haciendo tu voluntad, pero hoy quiero hacer tu voluntad. Sigo orando ahí. Siga orando al Señor. Y dámosle perdón, que muchas veces, y no es que todas las veces, hemos andado nuestra voluntad y no la del Señor. Nuestro Dios no es ajeno a nuestros deseos, nuestras ambiciones.
Él no prohíbe prosperar y llegar a ser alguien en este mundo o a tener riqueza, siempre y cuando la primera voluntad sea la de Él, que esté en nuestro corazón. Porque el que hace riquezas para Dios aquí en la tierra y hace su voluntad, las hace para la eternidad. Hace tesoros en el cielo, haciendo la voluntad de Dios aquí. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que lo que nos reste de vida, Señor, tu voluntad sea nuestra guía y que de corazón, Señor, hagamos. Que sea tu plan, que sean tus propósitos, que sean tus deseos en nuestra vida y que lo creamos y lo llevemos acá, a cabo de corazón. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el único y precioso nombre que puede ayudarnos para hacer tu voluntad, en el precioso nombre de Cristo. Amén.